Hola, aquí les voy a hablar sobre los espejos, ¿sí? Primero y principal, les voy a hablar sobre el tema de los espejos a nivel espiritual, ¿sí? No les voy a hablar de los espejos físicos, porque en este caso voy a hablar de un tema un poco más espiritual, ¿sí? El tema de los espejos espirituales es un tema peligroso y a la vez beneficioso. Partamos de la base que los espejos a nivel espiritual se refieren a que una persona refleja parte de tu ser en distintas acciones que ésta comete. ¿Qué pasa con esto? Hay situaciones que hay personas que sí, sin querer o queriendo, están reflejando carencias, dificultades, dolores, traumas que una persona puede tener, ¿sí? Y que de repente esta persona con este dolor interno proyecta y se encuentra con personas que son muy parecidas en relación entre sí y que le muestran lo que debe trabajar. ¿Qué pasa con esto? En la espiritualidad se ha abusado de este significado. ¿Por qué? Porque se le usa a todo que es un espejo. Si otro te trata mal, es tu espejo perfecto. Si el otro te trata bien, es tu espejo, vos estarás dando buenas cosas. En realidad no siempre es así. Hay personas que tienen sus propias carencias y de repente tratan mal a gente que no tiene nada que ver, que son personas que realmente han trabajado en su parte espiritual, en su interior, y eso no significa que esta persona que trate mal a la otra sea un espejo. A veces no es así. ¿Qué pasa con este concepto? Se está mal utilizando. ¿Por qué? Porque en vez de encontrar sanación la persona que entiende el concepto del espejo, está encontrando enjuiciamiento sin querer, ¿sí? Porque hay personas que realmente son inocentes en ciertas situaciones y en vez de entender que son inocentes, están malinterpretando lo que el otro le está demostrando, ¿sí? ¿Cómo podríamos como personas darnos cuenta que hay situaciones que no tienen nada que ver una cosa con la otra? En el simple hecho del análisis propio. Si una persona ya sabe que está trabajando su sanación, que ya ha superado ciertos obstáculos como persona, y viene otra y la trata mal, o la ningunea, o lo que fuere, se va a dar cuenta que ese no es su espejo, que no tiene nada que ver con ella. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona realmente sí tiene carencias y otra se lo demuestra con ciertas actitudes? Es el momento ideal para empezar a trabajar su propia sanación espiritual. ¿Y qué pasa con eso? Tiene que haber un trabajo interno de mucha responsabilidad. Las sanaciones espirituales no son de un día para el otro, son procesos súper largos que llevan tiempo en poder masticar todo lo que le está pasando a la persona y poder digerirlo de alguna u otra manera y llevarlo a cabo a esta sanación. ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué costado podría ser beneficioso estos espejos? Y bueno, podrían ser beneficiosos del costado de que si realmente querés iniciar un camino de sanación y entenderte, vas a darte cuenta que ciertas situaciones son maestras. De hecho, en la vida todas las situaciones son maestras, desde los detalles hasta los grandes obstáculos. Pero ¿qué pasa? Hay que saber diferenciar cuándo es una lección de vida a cuando son gente que viene a depositar su propia basura en otra. ¿Se entiende? Esa es la grande diferencia. ¿Y por qué se está mal usando esta palabra? Porque se está justificando agresiones o faltas de, no sé, de cordura o malas intenciones hacia otras personas y decirle que la culpa la tiene el otro, cuando son ellos los que inician los conflictos. Entonces, el tema de los espejos se está mal usando. Generalmente la gente que usa estos conceptos para enjuiciar a otros no tiene ni idea de la espiritualidad. Han escuchado dos o tres versiones o dos o tres como significado de los espejos y lo han utilizado a su favor.
y en el fondo no tienen ni idea de qué significa esto. Cuando yo analizo esta parte espiritual con la parte terrenal, por ejemplo, de este mundo en el cual estamos viviendo y tenemos un espejo, siempre el espejo real va a identificarte a ti, a tu imagen de lo que tú estás proyectando. Pero si yo estoy diciendo, me estoy mirando al espejo, en el sentido físico, no estamos hablando de espiritual, y veo a otra persona, algo está pasando ahí, no me estoy viendo yo, no hay un espejo frente a mí. Entonces realmente hay que tomarlo con cautela, porque si eso mismo que está pasando en la realidad lo paso a un plano espiritual y entiendo el concepto del espejo, realmente me estoy dando cuenta que lo están mal utilizando. Ahora, estas son conclusiones que yo he sacado a través de mis propias experiencias de vida, de gente que me ha contado cosas, de cosas que yo he vivido en particular. Eso no significa que es perdón, que no es una verdad absoluta, ¿sí? Perdón por el furcio. Realmente no es así, ¿sí? Es algo que yo estoy compartiendo con todos ustedes, con los que me ven, con los que en algún momento van a ver este video, para que más o menos tengan una idea de lo que yo he vivido o lo que he sabido de propias experiencias y experiencias que me han compartido de cómo funcionan el tema de los espejos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque son temas delicados. Hay gente que no lo entiende, hay gente que lo usa a su favor, hay gente que lo usa para enjuiciar. Eh, Realmente es como que últimamente se está practicando muchísimo la psicología a la inversa, ¿sí? Se está enjuiciando a los demás con cosas que los otros tienen que trabajar. Hay mucho infantilismo en la espiritualidad. Hay mucho desde el lado oscuro, pero no beneficioso, no entender la oscuridad en sí. eh, es como que en el fondo se están agarrando, por ejemplo, de que están trabajando su propia oscuridad, pero en el fondo no la están trabajando, la están mal utilizando su propia oscuridad para proyectar en el otro las propias falencias. Entonces, a tener mucho cuidado. Los espejos físicos, como los espirituales, ambos son beneficiosos, pero también pueden ser muy peligrosos. Espero que les haya gustado. Si les gusta mi material, le pueden dar me gusta, pueden comentar y también pueden seguirme en mis distintas redes sociales.